Muy bien, vamos a meditar en las Escrituras hoy en esta mañana. Y yo quiero continuar, y si continuar no es una segunda parte, continuar con el mensaje que hace 15 días compartí. Me quedaron volando allí algunas cosas y de hecho todavía creo que continuaré en una siguiente sesión. Algunas cosas que están básicamente en 3 capítulos del libro de los jueces. El capítulo 19, 20 y 21. Sí, por favor, usted abre su Biblia por ahí, manténgala abierta, de favor. Voy a dar un repaso, bueno, no repaso, nada más así, pum, a vuelo. Si usted no estuvo y quisiera tener el contexto de todo, yo le invito a que pueda verlo en nuestro canal en la plataforma de YouTube, huertodelrey.com. Iniciamos hace 15 días con con este estudio que tiene que ver con una historia que en las Escrituras es muy difícil de digerir por, la forma en la que se nos relata esta historia cruel, una situación de asesinatos, de violaciones, de inmoralidad, y que de repente nosotros pensamos que este pasaje o esta historia no debería de estar ahí, como que desencaja, pero tiene que ver precisamente con el contexto de todo el libro de los jueces. A este tema le pusimos fotografía de una sociedad descompuesta. Yo estuve presentando unas imágenes de unas fotografías que surgieron como una moda, llamémosla así, una costumbre, pero solo en cierto sector de la sociedad en el Reino Unido. Y estas imágenes o estas fotografías tienen que ver con fotografías que sacaban de las personas que morían, de sus familiares obviamente, y que ya sea que posaran las personas vivas o en algún momento todos los que habían muerto, si habían muerto una o dos familias, personas dentro de la misma familia, pues los tenían que fotografiar. Y obviamente esto era sumamente caro en el Reino Unido. Fue allá por la época de 1850 hasta 1900 y tantos, en la época victoriana de la reina Victoria, que se popularizó y solamente en el sector de la aristocracia de la más alta eran los que hacían este tipo de fotografías, porque era sumamente cara hacer una fotografía. No es nada más irte a un estudio y allí que te sienten y sonría, uno, dos, tres, dichis y pum, ya aquí está tu foto. No, estaba empezando la fotografía, así que para que se impregnara la imagen tardaban minutos, para que esa imagen de la cual iban a tomar esa foto se quedara en esa placa, pues tardaba algunos minutos, pero previamente tenían que maquillar a las personas que habían fallecido, así que era todo un trabajo para hacerlos que parecieran vivos, ¿no? Ya sean niños, bebés. Hay fotografías en donde se puede observar a un niño abrazando a su hermanito que había fallecido y el niño era el que estaba muerto. Se pueden observar fotografías de personas que aparentemente les estaban viendo, les estaban observando, pero no era así, porque al cerrar los ojos, si los abrían, pues obviamente ya no tenían vida esos ojos, entonces tenían que cerrar el párpado y entonces pintarle muy artísticamente todo el ojo como si estuviera abierto. Entonces de repente veían la fotografía como si la persona estuviera fijamente viendo a algún lugar, pero no era parte de un trabajo que se hacía muy artísticamente. Los pintaban, los maquillaban, los vestían, los dejaban sentados, ya sea que los fotografiaran muertos solos o con algunas personas, ya sea papá, mamá, los hermanos. Y vuelvo a repetir, estas imágenes se hicieron comunes y populares, especialmente en el Reino Unido, pero solo en una parte de la parte aristocracia, porque había otra parte que no la concebía correctamente, porque además de ser muy costoso, les parecía algo más que morboso y igual les parecía
como que de alguna manera era un sacrilegio tener allí a un muerto y que lo estuvieran manipulando y lo estuvieran viendo y muévelo a la derecha, muévelo a la izquierda, así está bien. Entonces cayó en desuso después del tiempo. Quise tomar esta historia para poder ver que de alguna manera en nuestra sociedad y en la sociedad a través de la historia, siempre ha habido episodios que en una parte se popularizan, pero hay otro sector que está en otra parte y no es que se polaricen, sino que considera lo que para ellos es correcto, estos los llegan a considerar incorrecto. Pero quise tomar esto para ir a una historia que está allá en el libro de los jueces, que se nos relata en el capítulo 19, 20 y 21. Rápidamente se las voy a relatar. Está en la historia de un hombre que era un levita. Un levita era un religioso que se dedicaba, descendiente de la tribu de Leví, que se dedicaba a estar ministrando o sirviendo dentro del tabernáculo de reunión, es decir, antes de que estuviera el templo. Ahora, una vez que se construyó el templo, pues también sigue habiendo esa familia de levitas que se dedicaban a lo práctico, que se dedicaban a lo manual, ¿de acuerdo? Pero estaban allí. Ellos tenían una parte de la cual dependían del tabernáculo. Su servicio era hacia Dios y su servicio era ministrando también a la gente. Así que entonces en esta historia se nos revela a un levita en el capítulo 19 que dice que vivía en la parte norte, pero una vez su esposa le fue infiel y entonces ella se fue a su casa. Pasaron 4 meses, el levita decide ir a buscarla porque, decide perdonarla y va en busca de ella. Y entonces cuando llega, su suegro le hace una fiesta y le detiene por varios días. Y dice, no te vayas, primero quédate aquí. Y pasan varios días. Finalmente el levita, juntamente con su siervo, deciden regresar a su ciudad. Entonces montan en los asnos que iban y cuando van regresando, se hospedan en una ciudad allí, y en la noche cuando están buscando hospedaje, no encuentran, así que están en la calle y llega un anciano y le dice, ¿qué hacen ustedes aquí? El levita le dice, mira, somos nosotros forasteros, traemos todo el alimento para nuestras bestias y para nosotros, pero no hay nadie que nos hospede. El anciano le dice, no te preocupes, yo tengo en la casa un lugar para que tú vayas y te hospedes. Aceptan, los lleva a su casa, pero a cierta hora de la noche llega una turba de gente. Ahora están en la tribu de Benjamín. Israel se había dividido en 12 tribus. Para nosotros, llamémosla así, serían 12 estados, ¿de acuerdo? Y entonces la tribu de Benjamín estaba en la parte de abajo, y entonces allí es donde estaba el levita. Llega la noche y llegan los habitantes, algunos hombres que habitaban en la tribu de Benjamín, habían observado quién había entrado, que era un forastero, y entonces van y tocan a la puerta del anciano y le dicen, por favor, sácanos al hombre que tú tienes hospedado porque lo queremos conocer. Ahora, esa expresión de que lo queremos conocer significaba queremos tener relaciones sexuales con él. Y aquí vemos la primera cosa, una sociedad que empieza a normalizar algo que Dios había establecido que no era correcto. Y sin embargo, lo que nosotros vemos allí que parecía ser que ya lo habían normalizado. Era común porque ni siquiera el anciano que había hospedado a aquella familia, al levita y a su concubina y a su siervo, ni siquiera le dice, hey, espérense, ustedes están mal. No, al contrario, él le ofrece a su hija y le dice, mira, yo no quiero que toquen a mi invitado, pero tengo una hija que es virgen, con ella hagan lo que quieran, la voy a sacar. Y también este invitado trae una concubina, hagan con ella lo que quieran. Así que entonces las saca. Y dice en la escritura, lo pueden leer, y aquí es donde empieza la situación, así como que de repente, si usted está leyendo, no le cuadra. Es terrible esta historia. Dice que toman a la concubina y toda la turba de aquellos hombres tienen relaciones sexuales con ella toda la noche, todos. Y pasa uno y vuelven a repetir, no sé, pero toda la noche
están pasando allí. Imagínense por favor a esta mujer cómo queda, no solo destrozada emocionalmente, sino también físicamente, al grado de que cuando ya todos se retiraron, ella como pudo se levantó, buscó la casa donde estaba hospedada y ya no pudo llegar y tocar. Cayó desplomada y allí murió. El levita, su esposo, se levanta temprano, abre la puerta y ve que estaba allí aquella mujer desvanecida. Imagínense, por favor, lo echa a pedazos, no solo físicamente, no solo su vestido, quizá desnuda, como pudo, llegó allí. Y le dijo, levántate. Y esta mujer no oyó porque estaba muerta. Así que, sin chistar nada, toma a la mujer, la pone en su burro y se regresa en rumbo a casa. Cuando regresa a casa, llega, toma a la mujer en sus brazos, la llevan, no sé si en una mesa o en algo, y empieza a partirla, a desmembrar su cuerpo, 12 pedazos. ¿Puede, por favor, empezar a imaginar cómo esa degradación? Un hombre que en teoría se supone pudiera ser temeroso de Dios, no le interesa nada, no se siente mal, parte en pedazos la mujer, en 12 pedazos, y la manda a todo el pueblo de Israel como un reproche. Cuando todas las demás 11 tribus recibieron esto, se enojan. Y entonces todos vienen y se reúnen y le piden al levita y dicen, a ver, cuéntanos qué pasó. Y él les vuelve a contar la historia que yo les acabo de contar. Ellos quedan pasmados y le dicen, bien, vamos a hacer algo. Así que entonces ellos reúnen a todas las 11 tribus restantes en un lugar y entonces deciden hacer una guerra contra la familia de Benjamín. Pero primeramente llegan y van y le dicen, entréganos por favor a los que hicieron este asunto. Y allí viene el otro asunto, solapar. Los que estaban allí dijeron, no, no te los vamos a entregar, ni siquiera te los vamos a mostrar. Y se entabla una guerra cruel donde mueren cientos, miles de personas. Y ahorita vamos hacia allá. Entre todo el pueblo de Israel, entre ellos mismos como hermanos. Y bien, hasta aquí quedo. Ahora, ¿qué es las lecciones? Y que quiero continuar con usted. Y por ahí me quedó volando tratar de sacar una lección que es sumamente importante. Porque una sociedad que se va degradando moralmente no se degrada de la noche a la mañana, no cae en una situación de pecado de la noche a la mañana. Poco a poco se van infiltrando ideas, poco a poco se van haciendo normales las cosas que eran anormales. Pero la primer cosa que nosotros encontramos, o el primer detalle que debe ser una lección para nuestras vidas, es lo primero que relata en el capítulo 19. Vean con su Biblia, por favor. Yo les relaté todo el capítulo 19 ahorita. Yo no sé si usted lo leyó en casa, pero si no, quiero pedirle que lo vuelva a leer, de favor. Ahora, vea cómo inicia el versículo 1 del capítulo 19. En aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. La lección número 1 y después empieza todo el relato que yo les dije. Y había un levita que hizo esto, lo otro, y todo esto que les acabo de relatar empieza con esta frase, con una ausencia de una autoridad. Cuando hay una ausencia de autoridad, y esta es la primera lección que yo quiero dejar, y la recalco una vez más. Cuando hay una ausencia de un reconocimiento a una autoridad, y cuando no nos sentimos responsables de dar cuenta de nuestras acciones a nadie, caemos en una situación de desviación como le pasó aquí a este pueblo. No había rey. Así que entonces, ¿a quién le damos cuentas? No, a nadie le tenemos que dar cuentas. Pero aquí hay algo interesante. Mire, 4 veces en el libro de los jueces se repite eso. Mire, el libro de los jueces es muy característico por una situación. No había rey porque
la monarquía o el primer rey que fue Saúl fue muchos años después. Hasta el último juez que se llamó Samuel, de allí en adelante es levantado el primer rey en Israel que se llamó Saúl. Después viene David, después Salomón y toda la serie de reyes de allí. Así que no habiendo rey, no habiendo una autoridad, quienes en cierto sentido, y voy a explicar esto, en cierto sentido gobernaban, eran lo que le llamaban jueces. Por eso es la historia, así se llama el libro de los jueces. Pero déjeme decirle que no eran jueces como los que nosotros conocemos, ¿no? Que impartían justicia a través de un reglamento, a través de leyes. No, la palabra literal se puede traducir como caudillo. Y si usted lee la historia de cada uno de esos caudillos, va a observar una cosa muy característica. No son nada espirituales. En otras palabras, ni siquiera tienen temor de Dios. Uno de los ejemplos es Sansón. Aunque él fue guardado y elegido desde el vientre de su madre, vivió siempre alejado de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, ¿por qué se levantaban estos caudillos? Bueno, la situación era que cuando el pueblo era oprimido por otros pueblos de alrededor, moabitas, mamonitas, etcétera, entonces ellos estaban oprimidos y estaban casi trabajando para los demás. Y cuando ellos decidían clamar a Dios y decían, Señor, ahora sí perdónanos, ya no lo volvemos a hacer, Dios levantaba un caudillo. Y este caudillo era un guerrero y luchaba contra todos los enemigos para que ya no hubiera opresión. Pero para nada estos caudillos, hacía que la gente se volviera a Dios. Lo único que quería era quitarles sus cargas pesadas. Esa es la historia del libro de los jueces. Así que había un juez y entonces todos decían, está bien. Moría el juez y entonces pasaba algo muy interesante. Al morir el juez, como no había una autoridad, mire, 2 veces de las 4 veces que se menciona en la Biblia que no había rey, hay 2 veces que se menciona una frase muy interesante. Si usted regresa usando su Biblia, por favor, en el Jueces capítulo 17, en el versículo 6, dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel. Pero luego ahí hay una frase que dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Luego, en el versículo 1 del capítulo 18, otra vez vuelve a repetir: en aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y cerrando todo el libro de los jueces, otra vez en el versículo 25 del capítulo 21, dice: en estos días no había rey en Israel. Y otra vez vuelve a enfatizar: cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, recuerde por favor, la primera lección que quiero que usted y yo podamos aprender, y no solo para aprender, para tener un conocimiento, porque necesitamos empezar a poner orden en nuestra vida. De lo contrario, vamos a terminar así. Cuando usted y yo no reconocemos una autoridad sobre nuestras vidas, o cuando no hay conocimiento de esa autoridad, y cuando al no haber esa autoridad, la consecuencia es, a nadie le tengo que rendir cuentas. ¿Por qué? Al único que le voy a rendir cuentas es ¿a quién? A mí. Porque nos hacemos nosotros dueños y amos de nosotros mismos, de nuestras decisiones, y hacemos a Dios a un lado. La primera cosa que lleva a una degradación es la ausencia de una autoridad. Y la primera cosa que usted y yo tenemos que entender, que sobre todas las cosas, tenemos que tener una autoridad sobre nuestras vidas. Y esa autoridad se llama Dios. Todo reino, todo pueblo, toda nación tiene un jefe de Estado, un presidente, un primer ministro, un rey. Y para que funcionen todas las cosas, no solamente tiene que haber la imagen de ese rey. Ese rey está sujeto a una constitución. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando el presidente de nuestra república hace su juramento, hay 2 cosas que dice.
Entre ellas dice, juro cumplir la ley. ¿Sí recuerda? Y juro también hacerla cumplir. No solo la voy a cumplir, sino voy a hacerla cumplir. Porque hay una constitución que va a guiar a toda una nación. Y cuando, primero, no hay rey y ese rey ni siquiera respeta la constitución, ya empieza un problema. Pero si no hay rey y no hay constitución, pues entonces cada quien asume algo. ¿Qué es lo que asume? Regrese por favor las 2 veces que se repite con esa frase. Cada uno que hacía lo que bien le parecía. En el último versículo otra vez dice, no había rey en Israel y en estos días cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa esto? No es cada quien hacía lo que se le daba la gana. No. Cada uno, desde su perspectiva, decía, esto es bueno. Así que el otro decía, no, pero para mí esto es bueno. Cada uno tenía una forma de pensar porque no había una constitución que ellos reconocieran y que le dijera, bueno, esa es tu forma de pensar. Pero la constitución dice esto. ¿Me están entendiendo? Usted y yo podemos elegir lo que nosotros querramos. Pero aquí hay algo bien importante. Usted es dueño de lo que usted cree. Pero si usted y yo nos denominamos cristianos y somos parte del reino de Dios, este reino tiene una constitución. Y esta va más allá de una cultura y de un tiempo. Trasciende el espacio y el tiempo. Las mismas reglas que funcionaron hace 2000 años son las mismas reglas que debemos acatar hoy en día, diferente a la cultura. Tenemos que diferenciar que hay algunas cosas culturales aquí que no tienen que ver nada con nosotros. ¿Me estoy explicando? Pero en cuanto a las ordenanzas de Dios, aquí están y esas no hay vuelta de hoja. Y si usted y yo nos denominamos cristianos, bueno, cambie todo lo que pueda ser cultural. ¿Me explico? Llamémosle así, bueno, es que antiguamente se vestían con una túnica hasta abajo, los colores, pues siempre gris o café y todo eso. Sí, pero eso era cultural. No podemos decir que ahora todos los cristianos, todos vamos a comprarnos nuestra túnica y vamos a andar de guarache. Eso es cultural, hay ciertas cosas que son culturales, pero hay ciertas reglas que son parte de lo que debemos cumplir y esas no tienen vuelta de hoja, esas no tienen trato con Dios de decirle voy a ser flexible, ¿de acuerdo? Porque cuando yo no me someto a esa autoridad, entonces voy a hacer lo que a mí me parece correcto. Y seamos honestos. Hay cosas que a usted le parecen correctas y que aún en el círculo más pequeño que tenemos en casa, tenemos conflictos con nuestra esposa o nuestro esposo por esas percepciones. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok. Porque a él le parece correcto, pero a mí no. Allí que necesitamos, pues ya no tanto lo que te parece correcto ni lo que a mí, sino esto. Así que, si no hay una necesidad de rendir cuentas, no habrá tampoco temor de las consecuencias de nuestras decisiones. No habrá temor de las consecuencias y no seremos responsables de lo que llegara a pasar. Porque a nadie le importa. Bueno, si la riego, la regué yo y a nadie le interesa. Problema número 1 de nuestra sociedad es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Problema número 1 de nuestra sociedad es una anarquía, ya no solo civil, sino ahora una anarquía moral, en el que cada quien asume una ideología. Y una ideología es una idea, no ha pasado por un proceso científico de aceptación. Es mi idea.
Por eso es una ideología. Y cuando esta sociedad hace a un lado la Constitución y se asume una postura ideológica, simple y sencillamente, ¿a quién le voy a rendir cuentas? A nadie, solamente a mí. Ahora, fíjese por favor, aquí mismo, regrésese. Quiero ver con usted un pasaje que precisamente también tiene que ver con un levita y que vemos allí ahora sí reflejado otra vez el mismo concepto, el problema de no haber una autoridad y que cada quien hace lo que bien le place. En Jueces capítulo 17, ¿sí? El versículo que leíamos en el versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, les cuento lo que está atrasito, léanlo después en casa, pero se los cuento. Esta historia dice que había una vez un hombre que se llamaba Micaías y este hombre tenía una mamá. Y entonces, una vez a la mamá le robaron un dinerito por allí, unas piezas de plata. Y entonces ella enojada agarra y dice, maldigo al hombre que me robó esto. Y estaba su hijo. Y eso le espanta. Le remuerde la conciencia. Entonces llega con su mamá y dice, ¿sabes qué, mami? ¿Te acuerdas que tú maldijiste al hombre que te robó? Sí. Pues, ¿qué crees? Yo fui en tranza. Él se lo robó. Entonces él devuelve dinero y su madrecita santa le dice, ay, bendito, bendito, porque Dios te escogió y Dios te llamó y Dios, o sea, le echa sus flores al rata, ¿no? Y entonces, ¿saben lo que hace esta mujer? Dice, bueno, ese dinerito lo vamos a usar para hacer un idolito y una capillita para adorar a un diosito que vamos a hacer. Observe, por favor. Estamos hablando del pueblo de Israel, que era un Dios fuerte y celoso, que no soportaba la idolatría. Pero esta mujer, como no había rey y no había una institución que les pusiera en orden, ella decide hacer eso. Véanlo, capítulo 17. Y dice en el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata, lo dio al fundidor que hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y ahora, vea cómo entonces, bajo ese concepto dice, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, si ven la historia, este hombre dice, bueno, pues la mamá hizo un diosito, y lo hizo su nichito, hizo su iglesita, ¿vale? Y entonces, dice, bueno, pues el único que está aquí, mi hijo va a ser el sacerdote, va a ser el ministro. Y hasta allí todo está bien, pero el hijo no tenía experiencia, todo estaba medio herrera por allí. Ahora, lo interesante es lo que viene más adelante, quiero que vea, porque entre lo anterior que estoy relatando y lo que viene después, refleja precisamente una sociedad decadente, de falta de valores y sometida a la ley de Dios. Versículo 7, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era ¿qué? Y luego dice forastero. Mire, por favor, si era levita, su lugar donde debería de estar era donde estaba el tabernáculo. No andar de chapulín de lugar en lugar. El tabernáculo era donde él debería de estar ministrando. El tabernáculo, según Jueces, estaba en Silo. ¿Dónde debería de estar este levita? Allí. Pero, ¿por qué estaba afuera? Porque no había rey y cada quien hacía. ¿Sí van siguiendo? Ahora, andaba nomás de aquí para allá, pajareando, papaloteando Y este hombre partió, versículo 8, partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Otra vez, ¿dónde debería de estar? Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. ¿Se acuerdan? De la iglesita de Micaía.
Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le dijo, soy de Belén de Judá y voy para vivir donde yo pueda encontrar lugar. O sea, ando buscando chamba. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, serás para mi padre y también serás sacerdote. Y yo te voy a pagar, te daré 10 ciclos de plata por año y vestidos y comida. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿se quedó a ministrar a Jehová o a qué? Al idolito de la casa de Micaía. Quiero pensar de este levita. ¿Creen que tenía convicciones? ¿Qué es lo que andaba buscando? Un lugar cómodo, donde pudiera vivir y allí sentarse tranquilamente. Él no cuestionó y él no dijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy sacerdote de Dios y no puedo hacer esto. Y él se quedó allí. Pero regresemos. ¿Por qué? Porque no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando ustedes y yo no tenemos una autoridad sobre nuestras vidas, primeramente es Dios. Pero la segunda cosa es bien importante, porque hay personas que de repente dicen, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, bien espirituales, ¿no? Yo no me someto a ninguna autoridad humana porque todas son pecadoras y perversas. Pues sí. Uh-huh. Pero aquí hay un principio. La Biblia dice algo interesante acerca del amor. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, ese es un mentiroso por una cosa. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves y aborreces a tu hermano al que estás viendo? Se las cambio con este principio. ¿Cómo puedes decirme que te sometes a Dios y no te sometes a una autoridad que Dios ha puesto? ¿Sí o no? No, es que Dios, hay una autoridad aquí. Les pregunto y veamos lo siguiente. ¿Cuál es la autoridad más cercana que cada uno de ustedes tiene? Bueno, ¿cuál es su reino más pequeño que tienen? La familia. ¿Cuál es la autoridad desde el punto de vista bíblico? De la mujer. ¿Cuál es la autoridad de la mujer? Su esposo, aunque les cueste trabajo. Ajá. Es que este es un menso, pues más mensa fue usted porque se casó con aquel. Uh-huh. Perdón, bórrenlo allí lo de la cámara, pero bueno, ok, a ver si me entienden. Él es su autoridad. ¿Y cuál es la autoridad que debe haber en el esposo? Y yo voy a dar cuenta de mí. Ahora, para el hombre, ahora sí está más pesado. Pero hay una autoridad. Pregunto, los hijos, ¿cuál es su autoridad? Papá. Es que usted no conoce a mis papás y mi papá. Esto. No, ni los quiero conocer. Aquí la Biblia me enseña que los hijos deben estar en armonía en su familia. Ahora, aunque aquí hay sus aristas, la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Uh-huh. Pero ese es otro tema. Pero lo que yo quiero que estén viendo es la autoridad con la cual ustedes tienen que rendir. Y tú puedes decir, los chavos que están aquí, no es que mi papá hace. Tú obedece, porque eso es lo que tú debes hacer, punto. Usted busca un trabajo y puede ser el gerente o el dueño del trabajo el más cruel, pero si usted buscó ese trabajo, ¿qué va a hacer? Ahora, ¿no le cae el dueño o el jefe? ¿Qué tiene que hacer? Pues búsquese otro y se acabó, pero deje de estar de velador. Uh-huh. Así de sencillo. Hay una autoridad que Dios ha puesto. Y lo mismo en la iglesia, y aquí yo no quiero ahondar en esto. Pero aquí, ahora sí quiero establecer el equilibrio de esa autoridad.
y que tiene que ver con la iglesia, por favor. Y quiero que vean lo siguiente, acompáñenme rápido a la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 5, al versículo 1. Acompáñenme rápido. Pedro recordará que fue uno de los 12 apóstoles, ¿vale? Uno de los más cercanos a Jesús. Pedro fundó algunas iglesias, de hecho por eso es que escribe algunas cartas, pero quiero que vea por favor lo que dice el apóstol Pedro, porque aquí es donde quiero establecer el equilibrio, no dejar nada más volando en una balanza, decir, pues ni modo, pues ya no me quedo así. Primera de Pedro 5, 1, 3, ¿ya lo encontró? Ahora, vea por favor, dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. La expresión anciano no tiene que ver con edad, no tiene que ver con vejez. La expresión anciano tiene que ver con una autoridad en la iglesia. Ancianos, alguien que gobierna en la iglesia. Y dice en este pasaje, ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los que gobiernan en la iglesia, pueden ser pastores, como le quiera llamar, depende del gobierno, el gobierno de las diferentes iglesias. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y luego dice, bueno, entre anciano y anciano, yo tengo un poquito más de peso, pero no es su intención hablar del peso que tiene. Dice, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque fue testigo presencial. ¿Sí? Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada. ¿Recuerda lo que pasó en el monte de la transfiguración? ¿Quién estaba? Pedro. Así que si en cierto sentido tenía peso, él lo tenía. Pero fíjese el consejo que le da a los ancianos, a los que están gobernando. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. ¿Se acuerda de Levita? ¿Ok? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí viene, quiero que vean lo siguiente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. No como teniendo señorío. Otra versión se traduce de la siguiente forma. No como portándote como amo sobre esa grey. El otro problema que existe no solo es la ausencia de una autoridad. El otro problema es la ceguera al sometimiento de una autoridad no sana, no correcta. Y en este caso, Pedro les dice a los que están en autoridad que la razón por la que están allí es para apacentar la grey de Dios. Y apacentar significa cuidar, alimentar, sanar, muchas cosas. Pero luego les dice, no portándose como amos, como que ustedes tienen derechos sobre ellos. Tristemente hay iglesias o congregaciones en los que la grey, los feligreses, tienen un miedo al líder. Ahora, aquí hay algunos hermanitos bien chistosos que me lo quieren hacer con sus niños. Cuando el chamaquito le viene haciendo un berrinche y el papá no sabe ni qué hacer, ¿qué creen que hacen? Pórtate bien, porque está el pastor. Yo le digo, ¿y qué? O sea, ¿yo qué culpa tengo que a usted le falten pantalones para poner en orden a su hijo? ¿Me está entendiendo? Ahora, regreso al otro. Hay congregaciones cristianas, y espero que podamos entenderlo, lo quiero hacer todo con este respeto, pero hay que tienen un miedo al líder. O sea, casi están amenazados
con que si tú te sales de aquí no vas a hacer nada. Y te vas a perder. O sea, fuera de aquí no hay salvación. Y entonces quienes están dentro viven con ese miedo. Luego también llega al extremo de que el líder es el que decide con quién casar a fulano, a sutano. También se vuelve en casamentero porque Dios le dice, yo no veo aquí solteros. Mariel, tú te vas a casar con un hombre, con Guillermo. ¿Sale? Pero ya yo decidí por su vida. Cuando el líder despersonaliza al cristiano, es un serio peligro. Cada uno de ustedes Dios les dotó y nos dotó a nosotros con una capacidad para razonar y elegir. Sí, tenemos que reconocer nuestra autoridad. Pero cuando la autoridad está para toma decisiones por mí, es un peligro. Cuide eso. ¿Por qué? Porque precisamente no es nuevo esto que yo estoy hablando, porque Pedro lo dice, que algunos lo hacían solamente por dinero nada más. Y otros esa situación la aprovechaban para sacar sus frustraciones, ¿no? Como nunca pudieron ni siquiera ser jefes de equipo en su partido de fútbol, fueron tan maletas y nadie los pelaba. Entonces, de repente, sus frustraciones las sacan en una iglesia. Yo les dije, y hay una serie de amenazas. Y tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, eso se lo digo porque si alguno de ustedes dice, bueno, ya quiero salir de huerto, me voy a tal iglesia, hágalo. Pero tenga cuidado. No sé si me explico. Bueno, ¿sí me va entendiendo? Cuando no hay autoridad, es un peligro, pero cuando hay una autoridad que toma las decisiones por mí, es donde aparece un David Koresh, es donde aparece un Jim Jones en la Guyana, donde hay un sometimiento, donde quien decide es el líder y quien decide es él y no yo. Porque Él sabe lo que es mejor para mí. La verdad de las cosas, el que sabe lo que es mejor para usted está ahí arriba. Vamos, es más, he conocido iglesias y pastores para amarrar el asunto bien en la iglesia, buscan casar a su hijo con la mujer o el hombre más prominente de la familia más prominente. Así como que yo te doy a mi hija que Dios me reveló y que se van a casar y todo, pero van amarrando y haciendo estrategias incorrectas. Pero eso nada más se los dejo allí, eso nada más es de regalo. No viene dentro del mensaje, pero nada más viene ahí. La segunda cosa, rápido, regáleme estos minutitos. La segunda cosa tiene que ver el problema de esta sociedad que terminó así es entender o malentender o un mal entendimiento de lo que es unidad. Y cuando hay un mal entendimiento de lo que es unidad, nos va a llevar al fanatismo. Mire, cuando ocurre toda esta historia, llaman al levita y le dicen, a ver, cuéntanos qué falta. Y entonces el levita les dice, pasó esto, esto, esto y esto. Y todos se llenan de enojo, ¿sí? Se enojan. Y entonces vean lo que ocurre en el capítulo 20, versículo 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. ¿Cuántos? 400,000 hombres de a pie que estaban a espada. Miren, les voy a poner, quiero que me digan lo siguiente. Y ahora, fíjense que 4 veces o 3 veces se repite la expresión en el versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió toda la congregación como un solo hombre. Se oye bonito, ¿no? Todos unidos. No hay disputa entre nosotros todos jalamos parejo. Se reunió todos como un solo hombre. En el versículo 8, por favor, otra vez dice, entonces todo el pueblo, ¿cómo?
como un solo hombre. Versículo 11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y pareciera ser que esa unidad es buena, pero cuando la unidad es mal entendida, nos lleva a un fanatismo y a cometer muchos errores y problemas muy grandes. Porque quiero que piense, por favor, que este grupo de gente fueron, ¿cuántos leímos? 400,000. Híjoles. Alguien hace ratito me decía que, por ejemplo, entre Tehuacán y algunas regiones de alrededor, por lo menos habría 400,000 habitantes. ¿Sí? Ahora, quiero que piensen, por favor. Vamos a reunirnos, no sé dónde vamos a caber los 400,000 pesos, 4,000 pesos, o ya pesos. No sé dónde vamos a reunirnos 400,000 personas, pero ya nos reunimos. Quiero preguntarle. O usted hágame un favor. Imagínese que usted va a hacer una pregunta. Pregúntele al soldado que está, el soldado 399,990. Pregúntele a él que está paradito con su lanza, con su escudo, y usted le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué cree que le va a responder? ¿Qué haces aquí? No sé, a mí me dijeron que me forme y que me van a dar un frutzi y una torta, ¿no? O sea, pregúntele, por favor, ¿usted cree que todos los 400,000 sabían por qué estaban ahí? No. Pero sabe, cuando hay una unidad mal entendida, todos jalamos. ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? Pero ahí vamos, ¿no? Y esa unidad mal entendida me iba a llevar a un fanatismo. Mire, la palabra fanático viene de una palabra griega, que es fanático, después se tradujo al francés, y significa, un fanático es un hombre que cree que su acción o lo que está haciendo es motivada por un furor o un amor genuino a Dios. O sea, le estoy sirviendo a Dios. Pero, ¿en qué le está sirviendo? No sé, pero mi corazón arde en pasión por Dios. Y luego, ¿pero por qué estás aquí? No sé, pero yo me dijeron, yo soy materia dispuesta. De estos 400,000, por favor, pregunte a los de la última, porque regrésese años atrás. No había bocinas, no había radio para que escucharan, no había, envíenles un mensaje a todos, forma un grupo de 400,000. Y diles a todos que pasó esto, esto y esto y el otro, y que se vengan y nos vamos a reunir porque vamos a tomar venganza. No, reunámonos todos y aquí vamos a estar y vamos a pelear. ¿Sale? ¿Y contra quién? Pues contra esa bola de allá. ¿Y qué nos hicieron? Pues no sé, pero tú partes el gajo, ¿no? ¿Me entienden? O sea, ¿cómo tan fácil somos motivados a hacer algo solamente en pro de la unidad? Y les repito, pregúntenle hasta el final y ese ni siquiera va a saber lo que es así. Y ese fanatismo es alguien que cree que está haciendo algo porque sirve a Dios. Y porque tiene un furor que le arde de su corazón. Y hay dos características de un fanático: es intolerante, es irracional. Aunque le estén diciendo, es que mira, fíjate, esto dice, esto está pasando. No, yo le creo a mi líder. Y le creen ciegamente. Es que él dice esto y yo le creo. Una unidad mal entendida. Y debemos de tener mucho cuidado. Nada más les dejo este versículo, Éxodo 23, versículo 2, por favor. Cuidado con esa unidad. No seguirás a los muchos para hacer el mal. ¿Lo vio? No seguirás a los muchos para hacer el mal. Y es parte de lo que Dios está dándole a Moisés en el Sinaí. No seas del montón o de la bola. Pero qué terrible es cuando tenemos unidad y cuando a alguno se le ocurre decir, bueno, hasta espirituales nos hacemos. Hermanos, yo voy a pedirles su oración, voy a contarles algo, pero aquí que queda entre nosotros, hay días, ¿no?
Y vamos a orar por el hermano Pedro. No sé si alguien se llama Pedro, pero perdónenme. Vamos a orar porque fíjense, el otro día yo saliendo de mi casa, o sea, por casualidad, lo vi que estaba con una mujer. Y pues la mujer no se veía, se veía así como como score, para no decir otra cosa. Y pues no sé, él es un líder y no sé a qué Satanás tiende. Vamos a orar. Mi hermano, no se preocupe, vamos a orar todos. Ya están reprendiendo el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación, pero no reprenden el espíritu de mentira y de chisme y de murmuración. Eso es triste, porque se da cuenta cómo aquí ocurre algo interesante. Con esto quiero cerrar. Ocurre algo interesante. Esa situación de unidad y fanatismo los llevó a matar a mucha gente. Ahora bien, cuando hay en teoría a veces una unidad y que pretendemos ser justos o nos vemos como justos, señalando a otro sin ser ecuánimes y sin ser íntegros, ¿cuántas veces hemos lastimado o herido familias enteras por un comentario malintencionado y que los demás se lo creyeron? Que en principio, sí, yo como que yo lo percibía, yo sentía en mi corazón porque el Espíritu Santo me da el don de discernimiento. ¿Y cuánto destruimos? Dice Santiago que un bosque se incendia por solamente un fuego. Y lo mismo pasa cuando nosotros malentendemos la unidad. Y ellos lo entendieron. Ahora, como consecuencia, viene la última cosa, y con esto quiero que me pongan atención. La última lección que quiero dejarles dentro de esto, aunque hay dos cosas, detalles más por allí, pero es esta. Mire, la lección número 3, a ver si se las puedo explicar. Sacas una mosca de tu bebida, pero te tragas un camello. Otra vez, sacas una mosca de tu bebida, pero te tragas un camello. Mateo capítulo 23, versículo 4, por favor. Jesús dijo lo siguiente: guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. La versión 60 dice que guías de ciegos, cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Les explico qué es lo que se estaba refiriendo Jesús, que era una frase común en aquellos tiempos. Los judíos eran estrictos en aplicar la ley. Y una de las cosas que se les prohibía está allá en el libro de Levítico capítulo 11, versículo 23, donde los judíos tenían una ley en la que se les prohibía comer insectos voladores que no tuvieran patas articuladas para poder saltar. Se les prohibía. Entonces, como en aquellos tiempos el agua se guardaba en unos jarrones, regularmente los insectos o los mosquitos que andaban merodeando, pues caían en el agua y ahí se quedaban. Entonces, cuando algún judío quería tomar agua, metía su vaso y entonces se echaba su agüita, ¿no? Se le echaba así. Y sentía las patitas, porque se tragaba un mosquito que había caído ahí, por accidente. Para ese momento entonces ya era pecado. ¿Por qué? Porque habían comido un mosquito accidentalmente. Así que entonces lo que empezaron a hacer es a colar el agua. Entonces sacaban su vasito de agua y en un recipiente ponían una telita y entonces sí echaban el agua para que si hubiera algún mosquito, por muy pequeño que fuera, se quedara allí, en ese colador de tela.
y entonces ellos pudieran probar agua pura sin mosquitos. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que Jesús dice, hipócritas. Porque eso sí, eres muy exagerado en las cosas pequeñas. No quieres tragarte un mosquito. Pero ¿qué tal? Tasas tus bisteces de camello. En el capítulo 11 también de Levítico, en el versículo 24, lean por favor. Entre algunos animales, antes del conejo, ¿cuáles eran de los que se prohibían que no tenían que comer? Camello, porque tenía, dice, pero de los que rumian, como era el camello, ¿sí? O que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña hendida, y entonces lo tendrás por inmundo. Entonces lo que Jesús está diciendo, hipócritas, ustedes cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero eso sí, el camello se lo tragan todo. En otras palabras, podremos nosotros ponerlo en términos de hoy en día. Rasgan sus vestiduras con cosas pequeñas, pero en las grandes ni siquiera se dan cuenta. Dejan pasar pecados mucho más grandes en su vida. Fíjense por favor lo que pasó aquí. En el capítulo 19, versículo 30, cuando le relató el levita todo al pueblo, dice, y todo el que veía aquello, es decir, los pedazos de carne de esta mujer, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa en nuestra vida, llorando, ¿no? Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y luego todavía dan su consejo. Consideren esto para que no nos vuelva a suceder. En otras palabras, se estaban rasgando el vestido. Ahora, ojo, no estoy tratando de minimizar el pecado, la situación. Murió una mujer, fue violada. Un levita no tuvo el menor sentimiento de partir a esa mujer y repartirla. Eso les escandalizó tanto que ¿saben cuántos murieron? Más de 120,000 personas, porque colaron el mosquito, pero el camello se lo tragaron. Mire, convocan a todo el pueblo de Israel y dicen, vamos a pelear contra los hijos de Benjamín. Y nada más como para que haga su cuenta. En 3 días de guerra, en el primer día mueren ¿cuántos? Versículo 21, por favor. En el primer día, en su Biblia, 21, ¿cuántos murieron? 22,000. En el segundo día que entran a la guerra, ¿cuántos mueren? Versículo 24. ¿Cuántos? ¿Sí están leyendo su Biblia? O sea, yo no me los imagino a ustedes en la escuela, los chavos que están en la escuela, que el maestro le dice, a ver, por favor, lee este párrafo. Segundo día, versículo 25, ¿cuántos? Siguiente día, tercer día, versículo 31. ¿30 qué? ¿30 hombres? ¿30 hombres? Señor. Tercer día, 35. ¿Cuántos? Cuarto día, versículo 45. ¿Mande? No. Volviéndose luego huyeron a la ciudad del desierto, a la peña de Rimón, y ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos hasta Gidom. Pero en el 44, ¿cuántos fueron? 44. En total, ¿cuántos fueron? ¿Tienen tienda ustedes? Digo, para ir a comprar en su tienda y
Bueno, para que no se esfuercen, en el versículo 46, ¿cuántos fueron? Ahora, quiero que vean, por favor. Se rasgaron sus vestiduras por lo que hizo el levita o lo hicieron los de Benjamín. ¿Les dolió que hubieran muerto más de 100,000 personas? ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que pasó? Colaron el agua para no tragarse el mosquito, pero se tragaron todo el camello entero. Cuando nosotros nos sentimos tan religiosos y no aplicamos todo para nuestra vida, corremos el riesgo de enojarnos por los pecados de los otros. Pero nosotros no los hacemos, no nos tomamos en cuenta. Mire, termino y ahora sí, profe, por favor, ayúdeme. Romanos capítulo 2, de favor. Fíjese, quiero que vea, Romanos 2. ¿Se quiere poner un momento en pie, de favor? Romanos capítulo 2, sí. Y ya con este termino. Rasgaron sus vestidos por la atrocidad que vieron, pero no se inmutaron, ni les movió nada, por haber matado a casi 100,000 de sus hermanos. Se enojaron mucho. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo como el pueblo de Israel. Pero fíjese lo que el apóstol Pablo, los romanos, dice en el capítulo 2, versículo 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. O sea, estás bien ducho en eso. Y te glorías en Dios. Tú dices que conoces la voluntad de Dios. Estás instruido por la ley y tú apruebas lo mejor. Confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, y que tú eres instructor de los indoctos, te haces maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Pero luego dice, pero tú que enseñas a otro, ¿qué dice? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué haces? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con la misma ley tú cometes infracción de esa ley y deshonras a Dios. Y si usted le cambia allí el nombre en el versículo 17, dice aquí que tienes el sobrenombre de judío, póngale, tú que tienes el sobrenombre de cristiano. Los que de alguna manera así andamos, ¿no? Nos espantamos de algunas cosas. Decimos creer profundamente, tener un celo por Dios, y nuestra vida dentro de nosotros estamos podridos. Y esa es una sociedad. Y no podemos cambiar ese mundo allá afuera si no cambiamos nosotros. No podemos hacer nada. Usted se puede espantar de todo lo que pasa allá afuera, de las ideologías, de todo eso. Pero nosotros mismos no somos capaces de ser rectos, de ser íntegros. Y eso no significa, por favor, que usted ande predicando así con la palabra de Dios y diciendo Dios te bendiga, aleluya, gloria. No, no. A veces esos son los más hipócritas. Vívanlo con su vida. Sea íntegro en su negocio, sea íntegro en lo que hace. No andemos señalando a los demás. Antes de estar señalando a los demás, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios, porque uno señala a otro, pero tres me están señalando hacia mí. Una sociedad decadente es aquella que se aleja de Dios, que no tiene una autoridad. Una sociedad decadente es aquella sociedad que simple y sencillamente no solo se aleja de Dios, tiene un furor que cree que la unidad, aunque sea malintencionada, es incorrecta. Pero también una sociedad decadente es aquella que señala esto, pero deja pasar mucha basura en su vida. Cierre sus ojos. Yo le agradezco por este tiempo. Quizá, híjoles, les deje pensando. Y ese es mi interés. A quienes nos siguieron en línea, gracias por su tiempo.
Pero es tiempo de empezar a ser cristianos que impactemos, que seamos de corazón. No como aquellos que Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera aparentemente están limpios, pero por dentro estamos podridos. Si hemos de cambiar una sociedad decadente, podrida, tenemos que empezar por nosotros, por usted, por mí, por caminar justamente, por ser íntegros. Padre, aquí estamos, guárdanos. Oramos, Señor, para que sea tu presencia llenándonos de tu gracia y de tu bendición. Queremos, Señor, pedirte que nos perdones, porque muchas veces, consciente o inconscientemente, Señor, hemos hecho cosas que no te agradan, pero aún así nos seguimos creyendo que somos hijos tuyos. Sí, es cierto, pero hemos manchado tu honra, hemos manchado el cristianismo. Señor, queremos regresar a esa sencillez de ese evangelio que impacta, ese evangelio sencillo, que la gente ve en nosotros seres humanos comunes y corrientes, que sonríen, que hacen esto, todo. No somos mojigatos. Y queremos pedirte, Señor, que seamos ese grupo de creyentes. Y te damos muchas gracias.